vamos a proyectar simplemente el semanal, ¿no? Vamos a hacer ese análisis semanal. Lo que vamos a ver acá va a ser, seguramente estaba yo analizando qué tiene más probabilidad de suceder en un día específico como este. Y resulta que sucede con normalidad. Entonces el martes, que es hoy, pero hoy como actúa como lunes, mañana miércoles sería el martes, vamos a proyectar a este punto más alcista del lunes alto, ¿ok? Hacia el lunes alto proyectamos y nuevamente un retroceso a la zona media y poca volatilidad hacia la semana, ¿ok? Entonces el movimiento se puede llegar a ver así, como la semana pasada, bastante similar, ¿ok? Como esa semana, miren acá, como esta, ojalá no se vea como esta semana, pero yo estuve viendo específicamente en las gráficas un feriado seguido, un feriado de caída, y ahí está la proyección, va hacia ese punto más alto, luego hacia ese punto medio, específicamente esta semana. Tenemos hoy el PMI compuesto, ¿ok? Y cae en 44.6 en agosto, desde 47.7 en julio, la previsión era 45. El PMI de servicios final cae de 43.7 en agosto, desde 47.3 en julio, la previsión era 44. Entonces las previsiones eran muchísimo mejor que los datos entregados en este momento. Muy importante, en ese momento empezó a tener debilidad en el mercado, ¿ok? Este es horario UTC, donde yo tengo programado todo en horario UTC, y realmente empezó a tener pues cierta debilidad ese mercado, bastante preocupante el día de hoy. El rendimiento de los bonos aumenta y eso pues se sumó a que las acciones o los índices tradicionales cayeran bastante. El rendimiento del tesoro estadounidense a 10 años, miren, saltó a 0.162 puntos porcentuales hasta el 3.353 en un momento el día de hoy. Los rendimientos se mueven inversamente a los precios del mercado tradicional, recuerden eso. Y bueno, tenemos esos datos del ISM de agosto. ¿Qué pasa? Eso fue parte de estos datos que les estaba comentando. Esos datos llegaron más fuertes que las expectativas en específico. ¿Por qué es tan importante? O más bien, porque el mercado, porque podemos llegar y analizar que el mercado actuara de esa manera si la data pues ya estaba bien, la data de Estados Unidos, específicamente de la economía. Lo que sucede aquí con esta acción de precio, más bien con el macro, más allá de la acción de precio, es que las noticias buenas se vuelven malas y las malas siguen siendo malas. Cuando llega y estamos hablando de un cambio hacia un ciclo alcista, o al menos los primeros indicios del final del ciclo bajista o del bear market como lo conocemos, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que las malas noticias empiecen a actuar como buenas noticias, ¿ok? En este caso, la economía estaba fuerte y tú dices, pero si la economía está fuerte, ¿por qué no nos fuimos al alza? Bueno, hay algo muy importante que reconocer acá. La economía está fuerte, pero la inflación está alta. ¿Qué va a hacer la Reserva Federal? Si la economía estuviera débil, no tendrían espacio para actuar. Entonces, como la economía, el mercado laboral y la inflación todas van al alza, la Reserva Federal va a tener que subir más los tipos de interés y hacer más ajuste cuantitativo, ¿ok? Y eso es lo que los mercados están asimilando desde el día de las minutas, exactamente. Día de la entrega de las minutas fue cuando el mercado empieza a ver que nosotros hicimos ese análisis de las minutas explicando que el mercado está viendo ahora sí la luz, lo correcto, haciendo un análisis propio y no esperando ese pivote de la Fed o ese cambio de la Fed. Entonces, eso digamos que dentro del macro, lo que les decía, ya lo tenemos
analizado, ya tenemos al menos pues obviamente ustedes solamente reciben acá la información, cada uno tiene que llegar a ese análisis o llegar a una conclusión con la información que yo presento. Por mi parte, mi conclusión es que seguimos en cuanto al ciclo, en el ciclo bajista por bastante tiempo. Entonces, nada, como que el mercado en este momento se está dando cuenta, hey, nos equivocamos, hey, la Fed no está dando un giro hacia la política monetaria. Y además los índices cerraron la tercera semana negativa consecutiva. Podemos esperar un poquito de alivio, yo diría que un poquito de acumulación, ¿ok? Sin embargo, ¿se acuerdan lo que les había mencionado del muro? Hay aquí un gran muro de puts, o sea, digamos que no me he metido tanto aquí a explicar los muros, gamma, delta, todo sobre opciones, porque creo que sería muy denso el contenido. Además de macro, también meterle opciones al análisis en vivo. Seguramente lo voy a hacer luego que ya hayamos avanzado en el curso, y pues las personas que entren a los en vivos tendrán que haber visto el curso para entender de qué estamos hablando. Pero para explicarles, acá hay un muro protegiendo con unos puts. Lo habíamos mencionado hace ya varios días, a los 3.900. El mercado de opciones, que digamos, como tiene más liquidez el mercado tradicional, mucha más, estamos hablando de muchísimo más dinero que en el mercado cripto, pues van a tener un impacto mayor. Y como cripto tiene esa relación con el mercado de las criptomonedas, pues hay que estar muy pendientes, porque así es como se mueven. Por ejemplo, hoy me decían que el mercado cripto y bla bla, que el análisis o que la relación no servía. Bueno, pues miren, o sea, específicamente caen los dos por bastante, ¿no? Vemos una corrección bastante importante. Entonces, nada, eso es lo que tenemos preparado. Digamos, el ciclo, por un lado, el ciclo sigue siendo bajista. El mercado se está dando cuenta que la Fed no está dando ese brazo a torcer. La Fed no está diciendo, vamos a volver a incentivar la economía. No puede hacerlo, como lo habíamos explicado. La inflación también puede causar una recesión. Una gráfica que les quería mostrar el día de hoy, les tengo preparado, es una gráfica de unos fondos de inversión que están mostrándonos en este momento, o están haciendo un análisis bastante bueno. Digamos que esta gráfica viene acompañada de un newsletter bastante profundo, bastante extenso también, sobre la liquidez. Recuerden que los mercados solamente funcionan en función de la liquidez que haya disponible, ¿ok? Siempre, 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 siempre. O sea, todo esto que les van a decir los otros youtubers, es que me equivoqué porque hay una manipulación del mercado. Bueno, entonces, ¿dónde está la manipulación al Nasdaq? ¿Dónde está la manipulación al Nasdaq? ¿Quién hace una manipulación al Nasdaq? Pero bueno, entonces el punto aquí es que los mercados funcionan en eso, así, en esa función de la liquidez que haya disponible. Y en este momento la liquidez global y la riqueza mundial van en una proyección, en un declive bastante amplio. Entonces lo estamos viendo, la proyección va hacia la baja y hay una proyección bastante aterradora sobre la liquidez. Y eso es también un poco lo que de cierta manera está o una de las características que está mostrando Michael Burry desde hace ya meses, y es los retornos del S&P comparándolo con otras situaciones económicas similares tienen que estar mucho más abajo, al menos un 20, un 30%. Con la liquidez nos vamos a referir al dinero que entra en el mercado, para poner unas palabras demasiado simples. Para mañana espero un movimiento más alcista en Bitcoin, ¿ok? Hacia el lunes alto, que serán los 20.139 para mañana. Entonces una posición alcista el día martes y luego de consolidación nuevamente para el resto de la semana sin mucho volumen. Pues la resistencia que nosotros tendríamos sería ese cambio de estructura, ese bloque de órdenes. De hecho no es este, sino es este bloque de órdenes acá, ¿ok? Esta vela en la hora sería el cambio de estructura que nos llevó a esta
caída, ¿ok? Entonces eso actuaría como resistencia. Yo creo que podemos pasar esa resistencia un poco, llegar a ilusionar a los traders, tener un agrupamiento de órdenes acá y volver a perder volumen nuevamente y simplemente consolidar el resto de semana. Entonces, mucho ojito acá. Estamos más bien viendo la corrección de este movimiento de expansión, pero sin lugar a dudas no es algo que te vaya a emocionar demasiado. Ese target simplemente de 19.900 hacia máximo los 20.171. De hecho, pasa un poquito más, como la semana pasada. Pasa un poquito más, se queda aquí agrupamiento de órdenes, que ya he explicado varias veces qué son los agrupamientos de órdenes, y luego vuelve a perder liquidez. Entonces, esto es un patrón que se repite y se repite y se repite. Miren, vamos a verlo por días para que se den cuenta cómo se repite y se repite y se repite. Eso está dentro de las estadísticas de la estrategia de lunes alto, lunes bajo, donde hemos analizado más de 157 semanas, ya con estas mucho más de 157 de acción de precio de Bitcoin. Y también del Nasdaq se aplica lo mismo. Entonces es el día lunes es el día que entra la liquidez del mercado institucional a las criptomonedas. Lunes, martes llega y vuelve a tomar o barre ese lunes alto y llega nuevamente a los puntos bajos y se queda en el punto medio básicamente toda la semana. ¿Okay? Eso es la acción de precio que más podemos decir que se repite y se repite y se repite.